Bueno, hablando de incertidumbres, creo que la mayor incertidumbre global hoy es el recrudecimiento del conflicto entre Ucrania y Rusia, que fue en su momento la chispa que encendió la inflación acumulada post pandemia. Quería saber cómo ves esto y el impacto que pueda tener ahora en los mercados. Bueno, fue una de las variables que incentivó la inflación post-pandemia. Creo que la otra gran variable fue todos los cheques que se entregaron en el mundo para que la gente pase la pandemia, y hubo una emisión monetaria gigantesca que se pagó 2 años después. Pero como bien decís, Felipe, todo lo que fue la guerra tuvo un rally en los commodities muy grandes, ¿no? Trump siempre se jacta, y creo que con razón, de que cuando él gobierna el mundo está en paz. Y en parte ocurrió en su primer gobierno. Y parecería que se va a repetir esto. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Acaba de ganar y está escalando todo. Una posibilidad es que esta escalada es producto que se sabe que después va a haber una desescalada. Entonces el que está perdiendo, que por ahí es Ucrania, empieza a hacer movimientos, o Rusia, que ve que una oportunidad empieza a poner un pie más fuerte. Pero bueno, como consecuencia de estos pequeños movimientos, hoy tenemos una escalada. Ahora, ¿esta escalada es temporaria o no? Y eso es medio difícil de predecir, ¿no? Además, que si uno compara con el primer gobierno de Trump, el primer gobierno de Trump fue unos meses después del Brexit. Y el Brexit fue un cambio, el inicio de un cambio, me parece, diría, geopolítico en la integración global. Después vino Trump, pero bueno, el mundo sobrevivió a un gobierno de Trump, hubo muchos beneficios, bajaron los impuestos, y hoy uno se pregunta cómo va a ser en este segundo gobierno, donde uno empieza a ver en Europa, por las elecciones recientes en Francia, por las elecciones regionales que hubo en Alemania, el tipo de líderes que se vienen, ¿no? Y estamos también en un conflicto entre Israel e Irán complejo. Entonces a mí me parece que si bien Trump de alguna manera es una garantía de que al final con el poderío de Estados Unidos asusta y después todo se tranquiliza, yo no me animo a ponerle la firma a ese diagnóstico. Entonces tendría un poco de cautela. Y desde el punto de vista del inversor, que no es alguien teórico que tiene que analizar geopolítica, sino ver qué hace con su cartera de portafolio, hoy tenemos los precios de los commodities con una corrección bastante importante. Por ahí diferenciaría el petróleo de los otros commodities. ¿Y por qué digo esto, Felipe? Porque si bien el petróleo suele ser un activo que cuando escala la geopolítica levanta, el plan de Trump de aumentar la producción 20% es una noticia muy bajista. Pero bueno, esto que está pasando con la geopolítica puede llegar a compensar esto. Y sería una buena noticia para la región, sumado a que hoy a la mañana observaba qué está pasando con el precio del gas en Europa. Acordémonos lo fuerte que le pegó la crisis Ucrania, Rusia, Europa, mucho más que a Estados Unidos, y que hizo que el consumo quedara anémico y que los gobiernos tuvieran que subsidiar, entonces que el déficit fiscal aumentara en esos países. Entonces hay que observar ahí, hay que observar, y eso nos puede llegar a generar una levantada de corto plazo en los commodities que no nos viene nada mal a la región latinoamericana.